Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Nuevamente aquí en el podcast contigo, con mi amigo Gilberto Pizarro. ¿Cómo estás, Gilberto? Bien, gracias, con el gusto de estar nuevamente aquí con todos ustedes, contigo Luz, compartiendo este tema que creo que va a estar muy interesante. Muy interesante, pero también no deja de ser muy triste, ¿no? Porque cuando hablamos de violencia a adultos mayores, a mujeres y todo eso, pues sí nos duele, sobre todo pues yo soy mujer y trabajo mucho con el adulto mayor. Pero ya hablar de los niños, que es un sector tan vulnerable, que nos aflige mucho, que nos duele, porque son completamente inocentes y muchas veces ellos no saben, ¿verdad?, lo que hacen, no saben obviamente tomar decisiones y a veces los adultos no sabemos tomar decisiones y continuamente nos equivocamos. En un niño pues es peor, ¿no?, la vulnerabilidad que hay en la trata de niñas, niños y adolescentes, que es el tema de hoy, que yo creo que es un tema muy interesante para ti, que nos gustaría muchísimo que nos comentes, que nos digas qué opinas de esto, que nos digas cómo has visto a la sociedad en todo nuestro país, si realmente ves ayuda en este tema. Pues Gilberto, yo creo que con el dolor de mi alma lo vamos a tener que tratar porque tenemos que pensar en esos inocentes. Sí, desgraciadamente, pues es un cáncer que vive la sociedad y que además me parece que poco a poco se ha ido tratando incluso de normalizar, porque además aquí encontramos que hay grandes grupos de poder que pues es difícil combatirlo, ¿no? Porque muchas de las veces estos grupos de poder pues tienen que ver con lo político, tienen que ver con lo económico y entonces ahí es donde encontramos una dificultad para combatirlo. Y pues desgraciadamente a quien más deberíamos de proteger, a quien más debería de ser nuestro, digamos, ese grupo al que tuviéramos que dedicarnos a criar una crianza positiva, a quien deberíamos de enfocar todos nuestros esfuerzos para que realmente fueran esas infancias, las infancias del futuro, que luego se vuelven un cliché nada más, pues sean quienes de verdad puedan ser estas generaciones que nos puedan ayudar a salir adelante. Y pues son a quienes lastimamos, ¿no? Desgraciadamente. Así es, y bueno, en este programa Contigo y Sin Miedo, pues hay que decir las cifras. Las cifras, como siempre, México está en segundo lugar después de Tailandia de la venta, ¿verdad?, de trata de niños, de ese tráfico que hay, de turismo que le llaman así, tráfico de turismo, que bueno, no está muy bien el término. Yo creo que los medios de comunicación, esta gente tan profesional, debería de cambiar hasta el término, porque pues el turismo, como que digas tú, bueno, hay venta de niños, hay un turismo de por medio, pues creo que no sería lo correcto. Pareciera que lo estamos, como bien dices, normalizando. Pues las cifras a mí me asustan, ¿no? Se habla de que más de 650,000 niños al año en toda la República son violentados, son abusados por esta gente que no tiene corazón, por estos criminales que deberían de verdad estar en la cárcel, ¿no? Y que desgraciadamente por el poder, como lo acabas de mencionar, y por normalizar la sociedad este tema, pues no pasa nada, ¿no? Pero lo preocupante es que en la República Mexicana se habla de algunos estados, ¿no?, donde más existe la trata, y tristemente, como siempre, está Michoacán, ¿verdad? Entre otros, Quintana Roo, también Tijuana, Ciudad de México, Morelos, Guerrero impactante, creo que primero es Guerrero y después Michoacán, Jalisco también. Bueno, estos estados donde también pues sabemos que en muchos de ellos el crimen organizado también es muy alto, ¿no? Qué tristeza que nuevamente Michoacán suene y que aparte, algo que me preocupa más, que aquí agarraron a un criminal
cibernético, este trabajo ya, de hecho, es el primer lugar en el mundo, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios ya lo capturaron, pero hay otros y bueno, michoacana, michoacano, moreliano, y cualquier persona de cualquier municipio de aquí de Michoacán y de toda la República, no se salgan el día de hoy de este programa tan interesante. Empiezo con cifras, y las cifras te impactan. Me imagino que también tú, yo quiero decirles que Gilberto es ampliamente conocedor de este tema por la parte legal y también social. Sí, bueno, nos ha tocado tener pues la oportunidad, yo diría, de conocer, porque pues esto nos abre la posibilidad de darnos cuenta en dónde estamos, cuál es la sociedad que tenemos. Y sí, como bien lo dices, pues no es un término, digamos, muy claro que revele lo que realmente es esto del turismo sexual infantil, pero desgraciadamente lo venden como tal. Y esto hay que decirlo así, ¿no? He tenido acercamiento con algunos grupos que buscan acabar con la trata de niños y de niñas, de adolescentes, y nos han platicado pues de viva voz cómo se dan estos catálogos, que es increíble, estos catálogos de niños, de niñas, en los cuales se les vende un paquete a los extranjeros, normalmente a quienes son los más consumidores, el espacio de más pedofilia es en Estados Unidos, algunos lugares en Europa, y vienen con un paquete, entre comillas, turístico, en el cual se le vende todo desde el avión, la estancia, un momento de estar con los niños que eligen 5 o 6 días completos encerrados con los niños. Y esto es increíble que a la luz de la sociedad, de la policía, de los grupos policíacos, esto se pueda dar. Porque finalmente, si quisiéramos combatirlo, creo que lo podríamos hacer. Han existido algunas iniciativas, nosotros tratamos de empujar una, que fue este tema de cómo entra un menor a un hotel, a unas cabañas, a algún otro lugar en el cual te pretenden hospedarse con adultos que no son familiares con ellos, ¿no? Yo creo que esto se podría evitar si realmente nos pusiéramos, o el gobierno tuviera un plan integral en el cual junto de la mano de la sociedad civil, de los empresarios, que es una parte muy importante, pues pudiéramos atacar esto de fondo. En realidad, quienes han tratado de hacerlo se han topado con pared, hay que decirlo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque finalmente hay gente coludida, ya lo repetimos, gente del mismo gobierno, empresarios muy encumbrados que son quienes llevan a cabo este tipo pues, de actividades. Y ha habido algunas investigaciones fuertes, pero sabemos que han sido amenazados gravemente su vida, pues porque meterse en este tema es meterse en un infierno, ¿no? Yo diría que esta sea la palabra. Así es. Bueno, es que el término a mí me sigue sonando, ¿no? Turismo sexual. Bueno, es que es como decir turismo ecológico. Es una modalidad y no lo podemos minimizar o normalizar, ¿no? Porque estás hablando de delincuentes, de violadores, extorsionadores, de gente que maltrata, que acaba con la vida del infante, porque si el infante sale, porque muchas veces los matan, si el infante sale y atrapan a estos criminales, ¿cuál será su crecimiento? Ya quedó marcado para siempre, ¿sí? Por mucho que lo trate un psicólogo, y no minimizo el trabajo de los profesionistas, o un psiquiatra, e incluso que busquen ayuda espiritual o la que sea, esa marca queda ahí y ya queda para siempre. Entonces, creo que desde ahí el término sí se debe de cambiar porque al final son delincuentes, claro, ¿no? Y no podemos minimizar. El Instituto Nacional de Migración hace una gran labor, hay un programa que se llama Ángeles, ¿cómo es? Ángel Guardián, yo decía Ángeles, Ángel Guardián. Bueno, este programa lo estuve estudiando un poquito y viendo más o menos cuál es el trabajo. Precisamente ellos lo que hacen es que monitorean, ¿verdad?, a otros países
y a través de plataformas empiezan a mandarle información a los aeropuertos de que ya tienen fichadas a ciertas personas, a los pedófilos, y entonces cuando llegan al país ya no los dejan pasar, los regresan. Yo quisiera que ahí los atraparan, pero bueno, creo que la ley hasta ahí no puede avanzar. Es muy bueno el trabajo, pero realmente no han avanzado tanto. Hay muchas cosas, como lo decías ahorita, ¿no? La ley, incluso nosotros tratando de impulsar esta ley, pues no pasó. Estuvimos ahí tratando de impulsarla y les daba preferencia a otras leyes, como minimizando tanto trabajo, tanto que tenemos que hacer con los chiquitos. Y bueno, en eso eres más experto tú. Yo lo que te pudiera decir es que las leyes pueden estar ahí presentes, pero seguimos sin cumplirlas, desgraciadamente. Pero antes de esto quisiera mencionar cuánto hay detrás del turismo sexual, ¿no? Pues uno es la pornografía, sí, que desgraciadamente ellos son presas fáciles para ello, ¿sí? Y hay gente enferma, que no me gustaría decirles a los pedófilos, de verdad, enfermos, porque también estaríamos normalizando, pues que lo vayan y que lo atiendan y que lo curen. No. Son delincuentes que no deben de estar sueltos y que no deben de tener una oportunidad de que los traten. La verdad es que eso sí no se vale, porque tú acabas con una familia, acabas con un niño, pero también si lo vemos más allá, a veces el refugio que debería de ser del niño es el hogar. Ese oasis debería de ser para ellos. Sin embargo, ese lugar llamado hogar, para los niños muchas veces al contrario, es el lugar principal de riesgo y que afecta completamente a esta criatura y a toda la sociedad, porque en lugar de que el niño se sienta en ese refugio, en ese lugar donde pues, lo va a cuidar mamá y papá, es violentado a veces por el mismo padre o por los seres más queridos. Entonces viene esta parte de la prostitución, la trata de personas, que va de la mano con esto, lo que le dicen turismo sexual, y bueno, ya hay leyes para ello. Y no se necesitaría cambiar otra ley o crear otra ley. Simplemente, pues hay que agarrarlos y hay que cumplir con la ley. Sí, claro, sí. Como bien dices, pues es una situación que a veces la vemos muy continua en diferentes fenómenos sociales, que es el que exista primero la ley y el segundo paso que se cumpla, ¿no? Yo aquí me gustaría aclarar algo que a veces normalmente en este tipo de temas no queda muy bien definido, que sería cuál es la categoría realmente en la que se establece a dónde llega a ser un crimen y en dónde se detiene. La pedofilia está catalogada como esa preferencia sexual que ahora incluso ya lo debemos de decir tal cual es, ahora es ya un derecho humano. Es decir, cuando se llevó a cabo la reforma en el 2011 aquí en México, una reforma de derechos humanos, se estableció que uno de estos derechos es las preferencias sexuales. Y dentro de estas preferencias sexuales quedó una gama, o sea, al hablar de solamente preferencia sexual quedó una gama muy amplia en la cual pues evidentemente los pedófilos exigen entrar. No solamente los pedófilos, sino bueno, pues obviamente entendemos que aquí entrarían el transexualismo, el homosexualismo y todos los géneros y las categorías que ahora conocemos, porque finalmente es una preferencia y al ser una preferencia y ser un derecho humano, la zoofilia, incluso la necrofilia, se puede entender que solamente es una atracción. Ahora, de que sea una atracción a que se lleve a cabo, entonces es donde ya nos enfrentamos a la pederastía. Es decir, el pedófilo es aquel que siente esa atracción por los menores de edad en un término sexual, pero no lo lleva a cabo, entre comillas, porque pues eso no lo podemos saber, simplemente tiene esta atracción. En cambio, el pederasta es aquel que lleva a cabo esa atracción y sabedor de que pues no lo puede, porque no le está permitido, aunque desgraciadamente ya en algunos países ya viene empujando fuertemente, como en España, en Canadá,
en el cual ya se está buscando y se han alzado muchas voces de decir, los menores tienen el derecho de tener relaciones sexuales con mayores, ¿no? Entonces, aquí, bueno, pues todavía estamos en un país muy conservador, que espero que todavía sigamos siendo así, aunque han empujado fuertemente todo este tema y algunos otros, pero bueno, sí vale la pena aclarar esto de la pedofilia y la pederastía, ¿no? Y por otro lado, creo que de cualquier forma sí tenemos que ver cómo proteger y cómo debemos de proteger en este caso a los niños, a las niñas que todavía no tienen una posibilidad de decidir sobre si es correcto o no es correcto tener relaciones sexuales con un mayor de edad, que obviamente por cuestiones de desarrollo cognitivo, pues todavía no tienen, decimos que hasta los años 22 o 23 años tenemos ya la conformación de la corteza prefrontal, que es la que nos lleva a determinar si un acto es positivo o negativo para nosotros. Entonces, imaginemos que ni siquiera a los 18 años tenemos todavía esa capacidad. Estamos en un proceso de formación, de identidad, y esto que tú decías, del daño que se le queda a un menor después de, no quiero pensar de varios sucesos, sino de un solo suceso, es una herida en la parte mental, psicológica, emocional, que no se les borra. Irreversible, Sí, que no es se les borra. completamente irreversible, pero fíjate, en esa ley que nos asusta, ¿no? Escuchar, bueno, ya lo de los géneros, aunque no estoy yo nada de acuerdo tampoco, perdón, pero sí soy conservadora, respeto, pero soy conservadora. Yo lo que sí quiero decir, o sea, si el consentimiento del niño o niña lo da para tener este acto sexual, pues se puede ya permitir y ya no pasaría a ser un violador. Ajá. Yo te lo voy a mencionar porque yo conocí hace muchos años a una chica que se fue con el novio a los 17 años, el novio ya era mayor de edad, 19 años, pero era por su consentimiento y sí lo metieron al bote. Pero ella le pidió a la mamá que por favor, que era con su consentimiento, etcétera, etcétera. Y bueno, tenía que otorgar el perdón, ajá, la mamá, no la niña. La niña, porque era adolescente, no tenía voz ni voto, claro. ¿Sí? Y eso entiendo que pudiera pasar por lo que acabas de mencionar, porque la niña a lo mejor, no es, o sea, era un chavo de 19 años, o sea, y no era un abuso, ella estaba enamorada, ¿no? Claro. Pero ahí pudiera pasar, ok. Pero, por ejemplo, si es un viejo, perdón, y yo tengo los 55, pero ya si es un viejo de 40, 50, o sea, muy mayor a ella o a él, porque puede ser chico, entonces sí es realmente un delito. Debería de quedarse ahí en un delito, porque si no les estamos dando más armas. De por sí no se puede, con este delito no hemos podido bajar el número, ¿verdad? La cifra de esta violencia tan fea, es que no hay ni palabras, pero en fin, ¿qué cosas están pasando? Pero a ver, yo algo que decías tú de poder, el turismo para llevar a cabo esto, lo primero que tienen que tener es el poder de poderlo hacer, el poder económico. Sí. Y ellos deciden, y entre más chiquitos, para muchos de ellos, es mejor y es más caro. Además de esos famosos paquetes que hay, también, o sea, aparte de que está incluido el niño o la niña, está incluido el hotel, está incluido el avión, no, pues vámonos a una agencia de viajes, ya nada más falta que llegue a las agencias de viajes esto, ¿no? Pero pues llega a las redes sociales, ¿sí? Que ahorita tocamos ese punto, porque si te tienes que meter más en las redes sociales, mamá, papá, debemos de conocer más lo oscuro de las redes sociales, más si tú tienes niños adolescentes o si tienes nietos, ¿no? También hay que investigar. Pero que quede claro, esto es un delito. No estemos buscando términos que no van, ¿no? Claro. Pero bueno, en consecuencia con esa, bueno, la ley entonces ya está, ¿sí? A lo mejor hay que cuidar eso que bien mencionas, para que no avance y no empecemos nuevamente a empatarlas con otras naciones y que lo empecemos a normalizar, y los que somos conservadores pues vamos a sufrir porque en nuestro país ya se están perdiendo los valores, lo hemos dicho en repetidas
ocasiones. Pero según el Sectur dice que esta venta la quieren normalizar. Ajá. Quieren llegar a que tú si tienes el poder y tienes el dinero y el niño quiere y hay el consentimiento o el consentimiento de su madre, padre o tutor, se pudiera normalizar, cuando aquí es una venta. A mí me duele simplemente ahora el Día del Niño, niños de 8 o 10 años pidiendo dinero y ya con su alcancía bien hecha de que es mi día o algo así, y la mamá y el papá ahí sentados en la banqueta mandando a sus 5 o 6 chiquillos a todos los locales, ¿no? Bueno, pero todavía pasar a vender al hijo o a la hija, ¿sí? Sin su consentimiento, obviamente, eso está más triste. Entonces, esta venta de niños y esta venta de paquetes asusta a mamá y papá, y yo creo que si la ley ya está siendo clara, hay cosas que se pueden hacer, entre ellas yo aquí puse algunas, ¿no? El tipificar o armonizar las leyes en todos los estados, para que esto vaya bajando, vaya reduciendo, pero que realmente se cumpla la pena, claro, se castigue al pedófilo, ¿sí? Se debe de castigar. Tú decías algo importante, ¿no? Nuevamente, la enfermedad que tienen estas personas, pero el daño que le hacen a estas criaturas los marca para siempre. Y no va a haber manera de que le puedas quitar ese daño. Muchas veces estos niños se llegan a matar. Fíjate que yo conocí, Gil, a una chica con problemas de adicciones, en ese entonces tenía 14 años, y pues su mamá me decía horrores, es que se droga, es que se sale temprano, es que regresa tarde, es que no entiende, es que. Y un día la niña entró ya en crisis emocional, porque yo le decía, es que cómo es posible que tu mamá, y el mismo psicólogo le decía lo mismo, y tratábamos, ¿no? de escuchar un poco más de ella, y en una catarsis, ¿verdad? Cuando les llegas a elaborar una catarsis emocional, la niña grita desesperada. Bueno, ¿y usted qué haría? Me dice a mí. ¿Y usted qué haría, Luz? Si su mamá la metiera con su hermano, ella tenía 14, su hermano tenía 6, con su hermano de 6 años a la habitación donde su mamá duerme con el amante, para que los vea realizar el acto sexual, porque eso les excitaba mucho a ellos. ¿No se drogaría usted? Qué tremendo. ¡Wow! Wow. O sea, yo me quedé, híjole, o sea, claro, no era una justificación, pero no estaba siendo atendida psicológicamente, ni exactamente, y esta niña gritando así, no, te lo juro que al otro día, que la mamá aparte se quejaba tanto de ella, yo la quería degollar, yo la quería matar, no sé qué quería yo hacer. Entonces, eso es tremendo. En tu casa corres el mayor riesgo. Sí, pues esto también lo tenemos actualmente muy fuerte. Tenemos esta parte que hemos señalado, que es pues todo este crimen que se lleva a cabo a través de las fuertes corporaciones, pero desgraciadamente hay que apuntar también a los hogares. ¿Por qué? Pues porque estaba viendo una de las estadísticas que casi en 7 de 10 hogares se ha dado a cabo algún tipo de violencia sexual en contra de los niños. O sea, se me hace demasiado, una estadística muy alta, y además entiendo que no se reporta el total, porque a lo mejor es una estadística que por ahí está, que aquí han tomado de alguna muestra, pero que finalmente no sé si esa sea la realidad o no. Ojalá que no fuera mayor, porque sí me parece que el lugar donde el niño va a crecer, donde el niño tiene que ser protegido, que esté pasando esto, pues no quiero pensar cómo vamos a tener el futuro con las siguientes generaciones así de lastimadas, de dañadas, cuando tristemente alguien de la familia es quien está causando esto. Y muchas de las veces pues es el padrastro, por llamarlo así, algunas de las otras veces, como lo comentas, que la propia mamá facilita, o incluso el papá,
el papá biológico, parece que no lo podíamos creer, yo no lo puedo creer cuando que esto sé de un caso así, que el padre biológico sea quien esté causando una violación, un abuso sexual a su hija, a veces los tíos, los primos, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que sí es muy importante, primero, y volvemos a hacer el llamado como lo hemos hecho, los padres tenemos que estar muy cercanos a nuestros hijos. Ahora se ha suscitado una serie de denuncias que seguramente has escuchado o han escuchado también todos, que los entrenadores deportivos han estado también, ha salido, me ha tocado ver que han sido 5 o 6 casos, no solamente en Estados Unidos, algunos aquí en México, de entrenadores deportivos que venían abusando pues ahora sí que de sus pupilos en el deporte y que pues realizaban tocamientos y que alguna otra serie de situaciones de abuso sexual. Entonces, bueno, pues en manos de quién vamos a poner a nuestros hijos, porque si esto pasa en la escuela, si esto pasa también dentro de la propia familia y además están expuestos ellos al salir de la casa a que se los lleven para que precisamente puedan ser objeto de la trata, objeto de la prostitución o incluso de de ser grabados para lo que es la... Que además habrá que decir, creo que lo comentaste tú, es inconcebible que Michoacán haya sido el primer lugar de producción de pornografía. Pues entonces, ¿en dónde estamos parados para que Michoacán sea a nivel mundial el que produce más? A veces no sé qué pensar con eso, porque me parece que somos, o sea, hemos sido a lo mejor indiferentes a este tema, ¿no? La sociedad. Hemos sido muy indiferentes porque si esto ha venido avanzando, entonces, ¿a dónde hemos volteado a ver? Y no hemos sido los que debíamos de proteger a los niños, ¿no? Así es, y se supone que en Morelia, que Michoacán, es un estado muy, muy conservador, ¿sí? Pero pues ya no, ya estamos perdiendo todo esto. Pero fíjate que hubo un caso muy sonado, ¿no? Sergio Andrade, que por ahí hay como la duda o la interrogante de que si Gloria Trevi fue víctima, pero fue las dos cosas, o sea, queda claro que fue las dos cosas. Sí, también, híjole, qué absurdo que ahora vayan tanta gente a sus conciertos y la vean como una ídola, sí, cuando fue parte de, sí, de este desgraciado y que aparte sigue trabajando como si nada. Todos saben el caso, todos conocemos el caso, dañó a tantas chicas que ahora ya son adultas, son de mi edad, y que dicen ellas mismas, no podemos creerlo, que como si nada con él y como si nada con Gloria Trevi. ¿Dónde están las autoridades? Es un caso que no fue escondido, ¿no? Que no lo podemos tapar con el sol. Fue completamente publicado. Pero bueno, regresando al término, yo insisto en eso. Turismo sexual, yo creo que simple y sencillamente debe de quedar como la ley: explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. O sea, no le cambiemos el nombre, no queramos acomodarlo para que se oiga más bonito. O sea, si tú eres violentado o violentada de una situación como estas, ¿qué quieres? Que aparte le pongan florecitas al nombre. Es un delincuente, ¿no? El que está detrás de ello. Pero hay muchos intereses detrás de esto. O sea, no se cumple, ¿por qué? ¿Por qué no se cumplen las leyes? Por los intereses, entre ellos los económicos. Claro. Obviamente detrás de ello hay intereses económicos grandes, como la venta también de drogas, y que somos un país pobre, literal, somos un país pobre. Entonces, en esa necesidad de economía, ¿qué hacen muchas familias? ¿Sí? Pues es que no tengo dinero, pues voy a vender a mi hija, voy a vender a mi hijo, y esta persona pues, hasta creo que me está haciendo un bien, porque así se las vende, ¿no? No tienen para comer, ¿para qué los tiene ahí sufriendo? Mire, no les va a faltar la comida, no les va a faltar esto, le doy tanta cantidad, usted que nunca ha tenido una casa, usted que vive así, o sea, las condiciones. Se aprovecha el poder de la pobreza o vulnerabilidad de una familia. Y no siempre tienen que ser familias pobres, en ese caso sí, pero también se supo de casos en Polanco de chicas bien y guapísimas estas chicas, que pues resulta que ellas mismas con consentimiento se vendían, ¿no? Se prostituían.
¿Pero por qué? Por llamar la atención, por entrar en un círculo en las que ellas querían verse como las chavas sexys, las chavas bonitas, ya querían ser grandes. Y bueno, manejaron sus redes sociales a todo lo que daban, se vestían muy sexys y hasta publicaban dónde estaban los papás, no sé, pues que si a alguien les interesaban, ellas estaban. Y fue un club muy sonado también en las redes sociales, en los medios de comunicación, y no eran chicas que tenían la necesidad, ahí los papás no estaban enterados, ¿sí? Al final muchas de ellas las mataron, otras se las llevaron a otros países, convenciéndolas en hacerlas estrellas, etcétera. Como el caso de este cártel, pudiera yo decir, de Gloria Trevi, porque era eso, llevarlas al estrellato. Sí. Pero bueno, tantas cosas. Pero otro es, y me gustaría ampliarlo, el de usos y costumbres. Yo estuve un tiempo, pues ¿cómo se llama acá? En Ahuatzen. Estuve en Ahuatzen y bueno, me comentaban que las niñas ya no salen después de la secundaria, ya los papás no les permiten estudiar, y las que se salen es en contra de sus papás, la mayoría, porque ellas ya están vendidas, ¿sí? En esos usos y costumbres ya están vendidas a los 12 años, con viejos, pues pudientes, las venden, las casan, porque sí las casan, esos jueces de verdad, las casan y las obligan a estar con esos viejos adultos. Para ellos es como normal. Y las chicas me decían, pues yo ya estoy vendida, o sea, están vendidas de los 6 años, ya están vendidas, ya están dadas. Sí. Ya nada más que lleguen a la edad y hacen el trato, lo cierran el trato, por así decirlo. La mayoría no estudia, y una de ellas precisamente está en una asociación pues para defender a estas chiquitas de indígenas, y porque ella sí se escapó de su casa. Y ella decía, me tuve que olvidar de mi mamá, de mi papá y de toda mi familia, pero yo no quería que me vendieran, yo ya sabía con quién me iba a ir. Entonces nada más tenía que llegar a los 12 años para irme, y a los 11 me escapé. Fue violada afuera de su casa, obviamente, estaba en condiciones de calle, etcétera, etcétera. Le pasaron las peores cosas, hoy es enfermera, logró superar todo esto, la ayudaron, hubo una organización que la ayudó, como siempre, la sociedad civil, pero vaya, ahí la ley, ¿dónde está? O sea, usos y costumbres sigue haciendo, se quejan muchas veces, ¿verdad?, de esa vulnerabilidad que tiene con la sociedad y con el gobierno, pero también hace cosas, perdón, pero esto es algo asqueroso. Asqueroso, vender a tus hijas antes, apenas en Chiapas también salió la noticia. En Tlaxcala. Así es, entonces, ¿ahí qué pasa con la ley, Gilberto? Sí, bueno, desgraciadamente estos pueblos originarios han tomado esto como una bandera, y va de un lado al otro porque principalmente lo toman como para hacer un autogobierno, para ellos tener sus propios reglamentos, sus propios usos, costumbres, y que a partir de esto el gobierno no pueda pues aplicar ciertas leyes, puede ser en favor, también en contra de quienes integran este tipo de pueblos originarios. Y aquí lo vemos aquí en la zona, en la Tierra Caliente, en estos lugares, en Tlaxcala, en Guerrero, en algunos otros estados como Chiapas, que además son estados donde hay muchos grupos que se pueden considerar vulnerables, y desgraciadamente pues ellos se amparan precisamente con esto de ser pueblos originarios y que no puede el gobierno entrar. Y yo creo que lo que podría definirse es que en ciertos rubros no pueda invocarse esto de usos y costumbres de manera muy, muy enfática. O sea, en el caso de la protección de los niños, las niñas y los adolescentes, como lo establece la ley que lo protege, que es además una ley federal, pues ahí no debería de aplicar este tema de los usos y costumbres, porque además eso tendría que ser para otro tipo de cuestiones de gobierno, de autogobierno, de economía,
la forma de estructura, cómo es su estructura, es decir, algunas otras cosas que no implican un daño, porque desde el momento en el que está causando un daño a un niño o a una niña, en ese momento la ley tendría que entrar y no tendríamos que poner ninguna barrera para que la ley se aplicara. Y el gobierno, pues yo lo que creo es que simplemente cuando no tiene la voluntad de hacer tal o cual cosa o aplicar la ley como debe de ser, pues se hace de la vista gorda, ¿no? Y entonces como que cierra los ojos y dice, no, eso no se da. Creo y entiendo que Tlaxcala es el número 1 en donde ocurre esto. Y ahí también las niñas son vendidas, no solamente se dan en matrimonio, sino las venden como si fuera pues tal cual una prostitución. Entonces creo que yo insisto que el gobierno, aunque haya ciertos programas que han tratado pues ahí de apoyar este tema para que ya no sean violentados los niños y las niñas, me parece que no es suficiente. No es suficiente porque podríamos tener una ley federal o incluso, no quiero decir una ley federal, que este delito, esto se considera como un delito federal, como en el caso del narcotráfico, para que no hubiera barreras en ningún lugar del estado, en ningún municipio, y que pudiera realmente entrar, en este caso, las fuerzas policíacas federales, que entrara la Fiscalía General de la República y que quien sea sorprendido en este tipo de actos, pues sea perseguido por la federación, no por los estados, ¿no? Porque sabemos que los estados pues siempre cuesta trabajo porque de repente no tienen esa capacidad. Y en cambio a nivel federal, bueno, pues tendríamos todo el aparato del gobierno federal para poder lograr combatir estas mafias, ¿no? Y quisiera regresar muy rápidamente a este tema precisamente del poder que está detrás de estos grupos, porque además, ¿qué es lo que está atrás siempre de todo, de este tema? Es el dinero. Desgraciadamente es una industria millonaria en la que a nivel mundial hay 150,000 millones de dólares cada año que se mueven y que es de lo que está monitoreado solamente. Y vemos cómo estos grupos tienen ciertos espacios, como aquí las zonas de playa, las zonas de frontera. Estaba escuchando por ahí en alguna reunión que tuvimos para tratar de hablar sobre este tema, estos grupos, estos que se llaman los cuartos oscuros en Tijuana, que realmente es algo que a mí me dolió mucho. Yo incluso ese día que lo escuché, me costó mucho trabajo conciliar el sueño, porque nos platicaban cómo después de que han raptado, después de que se han llevado, secuestrado a las niñas, o en este caso ya también ahora muchos niños, los meten a estos cuartos oscuros en donde pagan estos hombres que entran y a las niñas o a los niños hasta 10 veces al día. Y a veces no solamente es una persona, sino que a veces meten a varias personas con una sola niña, con un solo niño, y que esto se vuelve una cosa que les deja mucho dinero, porque los grupos de crimen encontraron que, por ejemplo, un kilo de droga lo venden una sola vez, pero a una niña o a un niño lo pueden vender hasta 20 veces al día. Entonces, podamos imaginar lo que les reditúa esto, ¿no? Y también nos platicaban cómo hay dos diferentes tipos de niños y de niñas: los que se llevan cuando ya son, digamos, ya mayores de 7, 8 años, que pues obviamente son más forzados, los empiezan a forzar, los tienen que drogar para que ellos accedan a este tipo de situaciones, y los que son los que les llaman los niños y las niñas boutique. A ellos se los llevan, los roban desde la cuna, desde muy pequeños, y a ellos los van preparando para que estos niños no tengan oposición en este tipo de prácticas, es decir, los enfilan hacia una sexualización prematura, muy temprana, y ellos saben que esto es como si fuera normal para ellos. Entonces, estos niños boutique pues son los más caros, porque finalmente acceden a todo este tipo de situaciones. Y el darnos cuenta pues que esto está ocurriendo en México, y que realmente el gobierno, como decíamos, y además también la sociedad civil, porque también a veces somos cómplices nosotros, ¿no? Por guardar silencio, por voltear la cara hacia otro lado, cuando nos damos cuenta
Y decías tú de los niños que andaban con su botecito. ¿Cuántas veces realmente nos llama la atención denunciar un caso así, ¿no? De algo tan sencillo que puede ser que un niño te pida dinero en un crucero? Bueno, pues es que ese niño tendría que estar en otro lugar y no pidiendo ahí donde están sus papás, porque sus papás están cometiendo un delito. ¿Y dónde está el aparato de gobierno? Entonces podemos ir desde lo más pequeño, de lo micro que tú comentabas, que era estos niños que andan mendigando en la calle, hasta este grado, ¿no? Estos grandes grupos de poder que van a ciertas zonas fronterizas, en el caso de Tijuana, en el caso de las playas como Puerto Vallarta, como Cancún, etcétera, donde se lleva a cabo este tipo de crimen, ¿no? De la venta de los niños y las niñas para cuestiones de tipo sexual. Hay una película, ¿no?, que te mencionaba hace un momento, antes de comenzar el podcast, de Eduardo Verástegui, no sé si la vieron, me dijiste que se llama Sonidos de Silencio, libertad. de libertad. Sounds of Freedom. Ok, esta película no sé si la vieron, amigos, pero así ahorita que estás platicando eso, híjole, a mí me costó trabajo terminarla de ver, la verdad yo estaba llore y llore, porque ahí se ve muy claro lo que acabas de mencionar, ¿no? Estos niños boutique, y bueno, cómo se va hasta denigrando ya la venta de los niños cuando más grandes son, ajá. Pero pues bien claro lo dijiste, ¿qué está haciendo la sociedad? Lo está permitiendo, ¿sí? Muchas veces la misma familia los ofrece, los vende. Otra, si no existieran esta venta, bajaría esa economía de estos delincuentes, ¿sí? Claro. Pero lo estamos promocionando. Por ejemplo, con estos niños que andan en la calle, son presas fáciles, ¿sí? Obviamente para un pedófilo inmediatamente lo agarra, lo sube al carro y ni siquiera pagó, ¿sí? No le pagó a la mamá o al papá. Tú lo estás mandando a pedir, a ofrecerse, ¿sí? Pero, mira, qué tristeza de veras que a veces el gobierno, por ejemplo, algunas personas, las mentadas guares que les decimos acá y en Ciudad de México y otro lugar les dicen las Marías, que en sí son indígenas, ajá, están vendiendo, tienen sus pepitas o sus esquites o lo que sea, y se tienen que ir rápido porque ahí viene la policía y les va a tirar su puesto y hasta las andan metiendo a barandillas, ¿no? Bueno, eso lo hacen desgraciadamente en una necesidad económica y la policía les vale. Pero ¿por qué no ahí hacen algo cuando ven a los papás tumbados y a los niños pidiendo, como dices, y entonces pues los mandamos al DIF y vemos cómo ayudar y auxiliar al niño? No, los ven y como si nada. Pero bueno, eso pasa con las familias, con usos y costumbres, que se puede decir que son los intereses económicos, pero otro es la delincuencia organizada, que lo hemos hablado en un capítulo anterior, que obviamente ellos son muy vulnerables y son presas también fáciles para estos grupos delincuenciales. Desgraciadamente, aquí lo que ven los niños, aquí a lo mejor ya no tiene que ver mamá y papá, más bien lo hacen a escondidas de los padres, pero les ofrecen lo que no tienen en casa, ¿sí? ¿Y cómo son estas presas fáciles? Bueno, muchas veces ya los conocen porque es gente del mismo pueblo o de la misma comunidad, pero también a través de las redes sociales, cuando pones, ay, mi mamá no me quiere porque no me quiso comprar esto, ¿no? Y entonces ahí llegan ellos. Y bueno, ahí ya es lo del crimen organizado, que obviamente ya traen armas. En alguna ocasión yendo hacia Tierra Caliente, nos pararon niños de, no sé, yo creo que tenían entre 12 y 16 años máximo, pero con unas armas que no saben ni para qué son, ¿no? Ya los niños. Ya los niños en esa inocencia, y pues sí nos dio más miedo porque podían matarnos, ¿no? Por lo mismo, porque no tienen realmente el criterio y esto los convierte en mayor riesgo para la gente que va pasando en esas carreteras, ¿no? Entonces, también ahí
pues les salen a ellos más baratos, les pagan mucho menos que a una persona adulta y en esa necesidad económica, vuelvo a lo mismo, o de poder, porque para ellos son héroes, ¿no? Y con tanta propaganda que hay en los medios de comunicación, películas y todo, que también apenas tocamos el tema, bueno, pues eso, ya eso no quisiera ahondar en el tema, pero bueno, es otro de los intereses, Sí. ¿no? También en estos cárteles, pero más allá, pues aparte, como bien dices tú, la sociedad es cómplice, no hay una denuncia. Si metiéramos denuncias, aunque aquí entra la parte de que cuánto caso nos hace el gobierno y cuánto procede la denuncia, ¿no? Si realmente se logra agarrar a estas personas o no. Pero si seguimos callados es peor. Hay que creer un poquito en todo esto o un mucho para denunciar y no nos quedemos callados. Ahora usa las redes sociales para eso. Ahí sí, métete y di, ahí está pasando esto y esto y esto y hasta que los atrapen. Tenemos que hablar y no callar. Otra cosa es, aparte de no normalizarlo y armonizar las leyes y todo, pues se llevan en casa. ¿Qué puede pasar ahí? Ya lo tocamos. Bueno, si el peligro está en casa, pero ¿cómo denuncio a mi papá? ¿Cómo denuncio a mi hermano? Si denunciar a alguien de afuera no lo haces. Ahora, si yo le digo a mi papá, a mi mamá, no me va a creer. O si les digo que es mi hermano el mayor y yo veo que es el hermano consentido, pues menos no me va a creer. Entonces, ahí yo creo que también mamá, papá, familia, hay que considerar realmente si las cosas en casa se están llevando bien, porque muchas veces el abuelo, el tío que vive ahí, hay que escuchar a tus hijos, aprende a leer también su comportamiento corporal, ¿sí? Porque a lo mejor él tiene tanto miedo que no va a hablar, pero tienes que escucharlo, Fíjate que yo de niña, y no lo digo con pena, al contrario, si esto va a servir, mi mamá tenía una bodega donde guardaba ahí toda lo que es la comida, porque tenía una empresa grande y le daba de comer a mucha gente. Y me acuerdo que luego nos mandaba por azúcar. Y yo tenía un primo mayor que yo, no por mucho, pero mayor que yo. Yo era adolescente, 14 años. Y bueno, me decía el primo, tú trépate, era un tapanco, ¿no? Tú trépate y yo agarro las cosas. Pero el hecho de que yo me trepara era que para cuando yo me bajara, el tocarme. Sí, tocamiento. El tocamiento, ¿no? Y entonces yo me bajé aterrada y me salí y desde ahí me cayó tan mal ese primo que yo no lo puedo ver, pero nunca me atreví a hablar porque no sabía si me iban a creer, porque aparte yo sentía, porque te entra ese miedo, esa culpa, a lo mejor yo traía la blusita muy corta, a lo mejor yo lo provoqué, o a lo mejor me lo imaginé, y si digo algo, etcétera, ¿no? Entonces, niñas, niños, papás, debemos de hablar más con los hijos, creo que eso es lo más importante, explicarles y decirles sin exagerar. Tampoco les metas todo el miedo. Hay mamás que, tu papá, y no puede entrar contigo, y no puede tocarte la mano. No, 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 no. O sea, también tienes que saber con quién duermes, ¿no? Claro. Entonces, no nos cerremos a eso, pero escucha a tus hijos, escúchalos y ve si están en un hogar realmente, en ese oasis, o en un lugar donde pues son presas, donde son lastimados, donde es el lugar más oscuro. Creo que eso se tiene que tomar en cuenta. No sé si quieras mencionar algo más sobre el hogar, cómo podemos poner ese foco rojo. Sí, yo creo que algo que ha impactado también de manera muy fuerte es esta sexualización que vive la sociedad. Hemos llegado a un punto en el que a partir, yo creo que, digo, por poner un punto de partida, a partir de la pandemia, se vino una fuerte demanda de pornografía, y bueno, de por sí ya venían empujando fuertemente a través de las series, a través de las redes sociales,
Incluso a través de las caricaturas parece que no, pero ya había un tinte sexual muy fuerte, erótico, para tratar de que los niños inicien a edades tempranas con este tipo de situaciones, y eso ha afectado fuertemente a la familia, porque por un lado, el papá que pues tiene esto ya muy arraigado, como es el tema de la pornografía, en este caso también los hijos, que ahora ya la mujer parece ser que anteriormente pues las mujeres no veían, no eran tanto como las que veían pornografía, a veces éramos más los hombres, pues parece ser ahora que también ya los índices de pornografía también es por parte de la mujer, y resulta que ahora los chicos desde muy tempranas edades están viendo pornografía. Entonces cualquier niño desde los 7, 8 años con un teléfono puede ver lo que quiera ver en el teléfono. Entonces esto pues ha sido un detonador para que este tipo de acciones, de situaciones sexuales, se den de manera más evidente, ¿no? Hemos visto cómo en la calle, y a mí me sorprende mucho cómo últimamente han atrapado o han denunciado mucho a estos hombres, porque normalmente han sido hombres, que van en el carro y que van masturbándose y que le hablan a la muchacha, o que se bajan y la quieren tocar. O sea, esto no es, yo lo veo así, es mi opinión. Este es el reflejo de que seguramente este hombre ve pornografía y empieza a perder la realidad de lo que es y quiere hacer lo que él ve. Entonces él cree que con bajarse o porque hacer esto en el carro, y que la chica a lo mejor vaya a acceder a lo que él La va a pretende. Sí, excitar, porque incitar. estos son temas que Sí, normalmente pasan en la pornografía. Y que ya van a tener a lo mejor una aventura, no sé. O sea, este tipo de situaciones se pierden en la realidad del hombre, y quizás, no sé, también en el caso de la mujer, y entonces están buscando ya experimentar otro tipo de cosas, ¿no? Y yo insisto, vivimos en un mundo hipersexualizado en el cual pues vemos incluso en el OnlyFans cómo niñas venden videos, venden fotografías, venden este tipo de situaciones, y pensamos que eso no es como si estuvieran prostituyéndose, pues están vendiendo su cuerpo a final de cuentas, ¿no? El OnlyFans ha sido una cuestión que yo incluso lo he platicado con algunas defensoras de las mujeres, estas chicas feministas. Les digo, bueno, pues si ustedes están en contra de toda la violencia que se da a la mujer, y ustedes a veces son las mismas que venden o que tienen sus páginas de OnlyFans, pues es que eso es contradictorio, ¿no? Entonces, realmente yo creo que tenemos que volver a tratar de que le demos un valor a la dignidad, ¿no? A la dignidad que tenemos como seres humanos, y que veamos las cosas como lo natural. Es decir, la sexualidad tiene un fin, tiene un objeto. Sin embargo, desde el momento en el que se buscó a través de las ideologías que se separara de la cuestión reproductiva, de la cuestión unitiva hombre-mujer, pues en ese momento, digamos que se puso en las manos de quien buscaba simplemente el placer por el placer. Y a partir de ahí, y de darle el derecho a cada quien, dice el derecho cada quien decidir libremente sobre su cuerpo y el libre desarrollo de la personalidad, esto que quiero decir, pues en ese momento se destapó, digamos, los límites que anteriormente teníamos para acceder o no a ciertas conductas sexuales, ¿no? Así es, esto de las redes sociales, de verdad que, ojo, yo les voy a decir algo. Por ejemplo, las redes sociales obscuras o profundas, las famosas Darknet, fíjate que platicando con un amigo que es policía cibernética, ¿no? En la policía cibernética me mostró pues algunos videos, pero sí le dije, quita eso, yo no puedo ver eso, de verdad me asusté. No soy persinada, pero no, va fuera de lo que yo conocía. O sea, qué grueso ahí se deja ver la trata de niñas y niños, si lo están normalizando. Pero, pues, ¿qué pasa en casa, no? Porque como no ponemos ahí filtros o algo para que detenga el que los niños puedan entrar a estas redes, pues son presas, ahora sí que vuelvo a repetir, muy, muy fáciles. Pero cuando yo estaba viendo ese horror
a través de estas redes obscuras. De verdad, no lo quiero mencionar porque se trata de dar la menor información. No queremos que se vea como morbo, ¿no? Pero producen a las niñas, producen a los niños a que lo vean como que ellos son muy importantes, son como si fueran artistas, les van a pagar súper bien porque les pagan muy bien. Y aparte, hasta dónde puedes llegar, porque hay niveles, ¿no? Ya no hablando de los niveles de compra, sino hasta dónde puedes llegar, que supuestamente el estar con un supermillonario vas a vivir una vida muy, muy cómoda, ¿no? Obviamente como todo, como hasta las prostitutas, ¿no? Ya llega una edad que pues, ya no vales, entre más edad tienes, menos vales, pero las incitan a que se sientan como esa mercancía ideal para la persona con poder, ¿no? Y quiero mencionarte que aparte estas redes profundas tienen por minuto, más de 1000 seguidores. O sea, ¿qué está pasando ahí la policía cibernética? O sea, yo le decía a esta persona, ay, o sea, ¿y ustedes qué? Pues no, es que sí la cerramos y que no sé, fue cuando me comentó de la de Morelia, ¿no? Pero si por minuto lo están viendo, ¿en dónde está mamá? ¿En dónde? O sea, ¿cómo va a bajar estos niveles, de delincuencia, de violencia, si tu sociedad eres de los que te metes por morbo? Exactamente. Te metes por morbo, porque ¿te acuerdas que antes los puestos de revistas y todo esto, sí las ponían ahí unas mujeres súper acá muy ostentosas y desnudas casi completamente, y no faltaba quien pasaba y las compraba, ¿no? Que decían antes los albañiles, y bueno, trataban de minimizar, ¿verdad? Y denigrar incluso al trabajador más pobre, ¿no? Que era el que supuestamente era el que consumía todo eso. Pero hoy no, hoy son niñas, niños, adolescentes, gente de mucho poder, porque a ellos les interesa estar ahí, porque es un producto, es un mercado. Entonces, si no nos metemos por morbo, esto va a cerrar, independientemente de la policía cibernética. Si no compramos un producto, ¿sí? Pues obviamente va a bajar el consumo y se va a acabar, ¿no? Entonces, creo que debemos de estar mucho más al tanto de este tema. Mamás, papás, sociedad, no seamos omisos al tema. Denuncia. No seamos parte de. Si tú estás pensando en vender a tu hija o tu hijo, ve a terapia psicológica y ve con un psiquiatra. Estás enfermo, estás mal. Vende otra cosa, sé trabajadora doméstica, hay tantos trabajos, pero no abuses de tus hijos, ¿sí? O de plano llévalos al DIF, no los quieres atender, llévalos al DIF, que no te pesen. Pero sí me duele mucho cómo algo de tanto valor que deben de ser nuestros hijos, los estamos denigrando, los estamos vendiendo y los estamos matando, porque los matas en vida. Y es lamentable que siga pasando esto día a día. Sí, yo creo que sería como la reflexión de fondo de este tema, ¿no? Hemos dado algunas cifras, hemos platicado algunas situaciones que hemos conocido, hemos platicado estas experiencias que se dan a diario, pero a final de cuentas creo que sí, la sociedad tenemos que reflexionar, porque como bien dices, ¿qué va a ser de esos niños, de esas niñas que han sido explotados, que están siendo explotados? No a grandes escalas como lo que hemos platicado en el caso de los cuartos oscuros en Tijuana o en el turismo sexual en Vallarta, etcétera, sino que al menos una o dos veces en el seno de los hogares, en la escuela, por los entrenadores deportivos, o sea, una sociedad que está lastimando a nuestros niños, a las niñas, a los adolescentes, estos niños que son inocentes, porque además eso es como que algo que representa yo diría, esa enfermedad de ese placer de quien busca a estos niños. No me imagino lo que significa para ellos
o sea, acabar con la digamos, la inocencia de estos chicos y además causarles una herida que sabemos que no se les va a borrar. Entonces, ¿cómo van a ellos a desenvolverse el día de mañana en la sociedad? A veces van a ser gente que es muy retraída, gente que no va a socializar fácilmente, o bien se van a dedicar a causar ellos también un daño, porque a veces es esta parte como de venganza que quieren realizar en esto de tratar de quitarse ese dolor que traen, ¿no? O si no, hasta el grado de llegarse a autodañar por este sufrimiento que traen constantemente. Entonces yo creo que sí tenemos que reflexionar y pensar que tenemos que empezar a ver la manera de activarnos como sociedad, tratar de sí estar más al pendiente de este tipo de situaciones, cuando conozcamos de alguna que se esté llevando a cabo alguna pues, situación de este tipo, de lo que hemos venido platicando, pues tratar de denunciarlo y también formar parte de estas organizaciones de la sociedad civil que ahora han ido creciendo más con el fin de que termine la trata, de que termine el turismo sexual infantil y que pues también en los hogares, ¿no? Cuando sepamos de algo así, pues tratar de apoyar a quien es, en este caso, hace una denuncia, a quien es la víctima y que además, pues también en el tema de las leyes, tratemos de empujarlo, ¿no? Tratemos de convertirnos en activistas para que pues esto termine siendo un delito federal que sea atacado por el gobierno federal y que además el gobierno federal pues tenga un plan de desarrollo, una política pública dirigida a las infancias para protegerlas. Me parece que sigue faltando un plan integral, una política pública donde podamos por diferentes áreas, en las diferentes áreas del gobierno, brindarle una protección como debe de ser para las niñas y los niños y los adolescentes. Yo le haría un llamado a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Yo te diría, te tomas muchas fotos con los indígenas desde López Obrador, protegiendo mucho a los pueblos originarios, pero no sean omisos, no seas omisa en la ley. Si tú quieres meter ahorita una ley, tienes a toda la gente en el Congreso, a todos los sindicatos. No podemos seguir permitiendo que los hijos desde casa y sobre todo por usos y costumbres no se pueda hacer nada. Yo creo que ahí debe entrar una ley federal, como bien lo acaba de decir el licenciado Gilberto, en donde hay cosas que no se les va a perdonar. O sea, hay cosas como el cuidar el hogar, el cuidar a la familia, proteger a la familia y sobre todo estos inocentes de no ser violentados por los mismos familiares, vendiéndolos, casándolos a temprana edad, 12 años, y yo lo vi, vayan a Nahuatzen y eso pasa. Entonces, gobierno, diputadas, senadores, por favor, abran los ojos, no sigamos siendo omisos a estos temas. Tienes hijos y no digan, es que a mí no me va a pasar. Pasa en todas las clases sociales, ¿sí? Quizás ni siquiera te has enterado y está pasando en tu casa. Entonces también, pues ya para cerrar, yo diría, no normalizarlo, sociedad, no ser cómplices, ¿sí? No cerrar los ojos porque te vuelves cómplice. Y bueno, pues, ¿qué más? Cuidar a nuestros hijos de las redes sociales, investiguen, de verdad, no soy buena yo en eso, pero investiguen cómo poner esos candaditos para que los niños no puedan entrar. Y no permitirles, eso sí sería muy importante, yo creo que piénsenlo, que un adolescente o un niño tenga sus computadoras en su recámara y pueda cerrar la puerta. Debe de estar a la vista, en la sala, en el comedor, donde tú puedas pasar así de rapidito y puedas darte cuenta qué está viendo, aparte de tantos candados. Creo que eso sería muy importante por todos los riesgos que acabamos de mencionar. Y bueno, te pedimos que continúes con nosotros. Estamos dispuestos a escuchar tus comentarios si quieres algún tema en especial. Nada más ahí, coméntalo y con gusto
con todo el corazón lo atendemos. Acuérdate que nosotros hablamos sin miedo. Gil y Luz, estamos contigo.